Es un privilegio el poder escuchar la palabra del Señor, pero también es un privilegio el poder entenderla. Este día queremos invitarle para que estemos escuchando el mensaje. La palabra del Señor dice: que la paz de Dios y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de nosotros, que su palabra haga florecer nuestra fe, haga acrecentar nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Y como venimos trabajando el tema de Éxodo, la serie de Éxodo, hoy queremos compartir el capítulo 23, el cual se dividirá en dos partes, dos porciones, y hemos titulado esta enseñanza, este día, conforme a su palabra, leyes que se olvidaron en una nación. Normas que se olvidaron en una nación. Cuando miramos el contexto de Éxodo, debemos recordar que este libro nos relata el cumplimiento de una promesa dada en Génesis 12. Allí Abraham, cuando se le dice: deja tu familia y de ti haríamos una nación grande, el cual sería bendecida para bendecir. Es el nacimiento de una nación. Esta nación sería diferente a las demás, ya que por medio de ella Dios revelaría su carácter y propósito a las demás naciones. Dios no escatimó esfuerzos para que a Israel le fuera claro cada mandato, cada norma, y mostrar que el cumplimiento de estas o incumplimientos acarrearían consecuencias. Este libro es claro para que cualquier nación tome como ejemplo sus principios. Cuando hablamos de leyes, entramos a enseñarle al hombre que tenemos límites y linderos, y es algo que no nos gusta escuchar, porque se ha entendido equivocadamente la definición de libertad. Las leyes en sí llevan a que cumplamos deberes y obtengamos derechos, que exista una estructura, pero la anarquía en sí nos lleva a que exista desorden, y esto solo viene por causa de incumplir las normas. Dios, en su soberanía y omnisciencia, instauró normas para que a Israel las cumpliese y también cualquier extranjero que las deseara adoptar. Conforme a este mensaje, ¿qué dice la palabra del Señor? Estudiando entonces el capítulo 23, podemos encontrar unas normas humanitarias y misericordia que Dios le da al pueblo de Israel para que pueda levantarse como una nación santa y como una nación de bendición. Dice el capítulo 23, versículo 1 al 13, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si viereis el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no aumentaréis, ni se os oirá de vuestra boca. Este es el mensaje en esta primera parte, capítulo 23, que queremos compartir en esta enseñanza, leyes que se olvidaron en una nación. ¿Qué tal entonces si empezamos a discriminar en porción lo que el Señor nos advierte y lo que el Señor nos aconseja en su palabra? En esos primeros 13 versículos, el Señor está hablando y advirtiendo al pueblo de Israel de una serie de peligros, el cual lo he dividido en 5 partes, y el primero de ellos vamos a hablar del peligro de la falsedad. Se encuentra en el versículo 1. La palabra del Señor nos dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No es solamente una ley que adoptó el pueblo de Israel. Cada nación a nivel del mundo tiene en su norma jurídica el falso testimonio, el violentar este principio en algunos lugares da prisiones
de años, en algunos lugares prisión de meses, porque sabe el peligro de no hablar siempre con la verdad. Si nosotros nos imagináramos cuánto es el presupuesto de una nación para fortalecer el sistema judicial de un país, todos los dineros que se llevan a esos lugares para poder hallar la verdad, cuando podrían ser utilizados en otro lugar. Por eso entendemos los mandamientos del Señor. El mentir no solamente nos lleva a pecar, sino que el mentir también debilita el sistema de justicia de cualquier nación, porque todos ellos lo que hacen es hallar todos los recursos para poder llegar a la verdad y poder dar un veredicto. Por eso el Señor nos informa, por eso el Señor nos advierte del peligro del falso rumor, del ser falso testigo. El falso rumor nos lleva a la confusión, una falsa información nos lleva a la destrucción. El falso testigo debilita el sistema de justicia. Pero ¿cómo podemos llevarlo esto a nuestra vida común? En las familias se puede advertir mucho esto. Cuando un hijo miente, cuando un esposo miente, cuando alguien de confianza miente, lo único que puede suceder en nuestro corazón es pérdida de confianza sobre esa persona, porque si mintió es porque había algo grave en su corazón. Por eso la palabra del Señor nos advierte allí en el versículo 1, cuál debe ser nuestra actitud. Dice, no admitir, no aceptar, debemos rechazar la mala y la falsa información, no concertar, no ponernos de acuerdos, no hacer acuerdos con aquellos que sabemos que van a hacer o a cometer un delito. Delante de Dios es un pecado, pero delante de nuestras naciones es un delito. Por eso es importante entender que la falsa información en una sociedad lleva a que esta sociedad no se construya conforme el principio de la verdad. ¿Qué pasa cuando aquellas madres se unen con sus hijos a ponerse de acuerdo para llevar una mentira con su padre? ¿Qué tal de aquellos jefes, de aquellos inversores, de aquellos gerentes se alían con aquellas cabezas de sus empresas para mentir a sus trabajadores? Eso no es bendición delante de Dios y eso nos lleva a la maldición. También encontramos como segundo punto el peligro de la presión de las multitudes. Dice el versículo 2 y versículo 3, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Aquí la palabra del Señor nos dice, tengan cuidado con las multitudes, aquellas que solamente llevan a proliferar el mal. Hoy en día hemos visto en muchas ciudades donde se levantan muchas protestas, creería que algunas justificadas. Nuestros campesinos lo hacen, nuestros estudiantes lo hacen, el sistema de salud lo hacen, porque se necesitan recursos y se necesitan otras condiciones para que una nación pueda estar mejor y pueda estar estable. Pero hay otras propuestas que no tienen significado, no tienen sentido el querer hacer una protesta para quitarle la vida a alguien que todavía no ha salido del vientre de su madre, hacer protestas simplemente porque necesitamos que el sistema de salud costee todos mis caprichos. La palabra del Señor dice, seguir a los que hacen el mal no es algo que favorece a una nación. Es un peligro el cual el Señor nos advierte. Por eso usted y yo debemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. No estar a favor de las multitudes, de aquellos que agravían simplemente porque vemos minorías y pensamos que no tienen autoridad, que no tienen voz ni voto y preferimos hacernos a los que son mayoría. Eso no tiene delante de Dios justicia, ni tiene delante de Dios validez. Estar a favor de los que agravian simplemente porque vemos una fuerza, un peso más grande, más multitudes, más voces, y sin tener discernimiento verdaderamente qué es lo que se está enseñando y a qué es lo que nos están llevando. También la palabra nos dice no prejuiciar al pobre en sus solicitudes por su condición. Esto lo habla el versículo 3 cuando dice la palabra ni al pobre distinguirás en su causa. No solamente por ser pobre lo vamos a tratar como pobre, como si no tuviera derecho, como si no tuviera voto, como si a él la justicia no pudiera rodearle. La palabra del Señor nos dice, ojo, con la presión de las multitudes que nos guían y nos pervierten a hacer el mal. Lastimosamente hoy se nos ha enseñado una doctrina que es errónea.
donde nos hablan que la nación debería costear todo, la nación debería costear la educación, debería costear la salud, debería costear la vivienda, debería costear los servicios públicos. Déjeme decirle, mi amado hermano y ciudadano, cuando a alguien le entregan algo gratis es porque a alguien le ha costado algo. No hay nada gratis en la vida, ni siquiera la salvación del hombre es gratis porque le costó a alguien que fue a nuestro amado Jesús, el cual nosotros hoy en día seguimos y servimos. Entonces mire lo que las multitudes exigen, porque en otros países tienen políticas donde las cosas son gratis para los ciudadanos. No, hay que leer más, hay que estudiar más. Hay que considerar entonces escuchar más el consejo de Dios, la palabra de Dios, porque nos conviene a cada uno de nosotros. Yo le animo, iglesia, yo le animo, ciudadanos, de que entendamos el peligro del cual el Señor nos advierte en esta porción de la palabra. En ese tercer punto, la palabra nos habla entonces del peligro de hacer justicia por nuestra mano. Y allí vemos la referencia en el capítulo 23, versículo 4 al versículo 9, donde habla respecto a nuestros enemigos, respecto al pobre, con respecto al inocente, con respecto al extranjero. Y en esa parte vamos a hablar, el Señor nos habla en el versículo 4, si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Aquí miramos una ley de misericordia hacia nuestro enemigo. No sé si usted estará rodeado de muchos o de pocos, pero la palabra nos dice en Mateo capítulo 5 que nosotros debemos amarles y también debemos orar por ellos. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos estar atentos ante la necesidad de cada uno de ellos. Nos habla en cuanto a la venganza, respecto al odio, y eso es lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, a tener misericordia, a guardar nuestra mano de vengarnos nosotros mismos. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero también dice la palabra del Señor, en versículo 43, unos versículos más adelante, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Vemos cómo cambia entonces, y el principio de esta norma es nosotros no hacer justicia por nuestra propia mano. Pero usted dirá, pero en nuestra nación no hay leyes, no hay quien nos defienda. Sí, amado ciudadano y amado hermano, tenemos un Dios, dice la palabra, que mía es la venganza. Entonces, descargar nuestra responsabilidad en el Señor es mejor, porque Él sabe dar la paga a cualquier persona que debe recibirla. Entonces, el peligro de hacer justicia por nuestra mano. Con respecto a nuestros enemigos, debemos ayudarle en su dificultad. Quizás en su rostro le vamos a ver una cara de vergüenza por estar recibiendo de parte de nosotros algo que ni él se merece. Pero también nos enseña la palabra con respecto al pobre. No podemos hacer justicia y no podemos simplemente por ser pobre torcer el derecho que él le merece o que él ya lo tiene por la justicia. Debemos guardarnos de no menospreciar lo que el pobre tiene derecho. También dice la palabra no matar al inocente y al justo, el peligro que se comete. Hoy lastimosamente se están asesinando a los testigos, se están asesinando a los inocentes, se están asesinando a los justos. La palabra del Señor nos advierte del peligro de quitarle la vida a esta serie de personas. Dice la palabra que el Señor no tendrá al impío por inocente. Él va a dar el pago a cada uno de ellos por sus obras. Entonces el peligro de cuidar a esa clase de personas y de salvaguardarlos. También nos habla la palabra del Señor de no recibir presentes, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Hoy en nuestro lenguaje se habla de coimas, se habla de comisiones o se habla de beneficios.
Lastimosamente hoy se paga con muy alto costo por recibir un beneficio del gobierno, por recibir un contrato, por permitir invertir en cualquier lugar, en cualquier negocio. Muchos pagan por entrar en esos contratos, muchos que el Estado envía en cada región para que sus ciudadanos puedan ser tenidos dignamente. Hoy la palabra nos enseña que el recibir estos presentes, dice, ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Cuando se recibe una coima, cuando se recibe una comisión, ya te va a llevar a ti a cumplir su palabra, ya te va a llevar a ti a quedar enredado, enlazado con tus palabras por lo que tú permitiste. A veces no entiendo por qué se le tiene que dar a alguien más dinero porque cumplir su labor, pero bien hecha. Yo creo que lo que en nuestros gobiernos, cada funcionario, en cada empresa, yo creo que es justificado el salario que se recibe porque es nuestra labor y por eso se pagan a esas personas porque han estudiado, porque se espera que hagan las cosas bien. No se puede dar comisiones para que las personas hagan las cosas bien. Por eso hay algo que se llama salario y hay algo que se llama la paga del trabajo nos lleva a estimular eso, a que hagamos las cosas bien. Entonces dice la palabra que el recibir esta serie de dineros, de tributos, pervierte el corazón del hombre. También en este punto 3 nos enseña la palabra del Señor que el peligro de menospreciar al extranjero, dice el versículo 9, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. El Señor le da un gran valor y una dignidad a aquellos que no son de la misma tierra, y el Señor dice tenemos que cuidarlos. Lastimosamente estamos en un continente donde somos tan regionalistas y en nuestra nación sí mucho más. Gracias a Dios, Dios nos ha enriquecido con muchas culturas aquí en Colombia, muchas etnias, muchos lenguajes, muchas tradiciones, pero lastimosamente hemos utilizado esto para dividirnos más. No hay nadie mejor que otro. Delante de Dios todos somos iguales, dice la palabra del Señor, y por eso la palabra nos advierte en que debemos darle al extranjero la dignidad, no angustiarlo, no menospreciarlo, tratar de ayudarle ya que se encuentra en una tierra extraña, en donde no tiene el clima que puede tener en su tierra, donde no tiene el alimento que puede disfrutar en su tierra, la compañía que puede disfrutar en su tierra, y por eso el Señor nos dice, debemos tener cuidado con el extranjero porque ustedes también fueron extranjeros allí en Egipto y ellos vieron el precio del dolor, de la esclavitud, de la carga y todo aquello que padecieron por no estar cerca de su tierra. Podemos también entonces observar como punto 4, peligro de no descansar. Está en el versículo 10 y versículo 12. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. En esta nación somos conocidos porque somos muy buenos trabajadores, porque somos esforzados en cada tarea que se nos pone delante, pero también delante de Dios estamos agravando sus mandamientos. Nosotros tenemos un tiempo para trabajar, pero también tenemos un tiempo para descansar. Pero no solamente la palabra habla del descanso de nosotros como personas, y también la palabra nos enseña que la misma tierra debe permitírsele el descanso. Hoy en día, lastimosamente, se han creado muchos precursores, muchos químicos, muchos abonos para que la tierra dé más y más y más cada día, permitiéndole no descansar. Por eso muchas de ellas se han vuelto tierras estériles. Cuando nosotros no descansamos, como dice la palabra del Señor, nuestra vida va a acarrear una serie de problemas, como problemas físicos, enfermedades, pero también vamos a acarrear una serie de problemas en nuestras emociones, fatiga emocional, estrés, donde no vamos a encontrarle
gusto ninguna de las cosas que nosotros tenemos y podemos disfrutar. En este tiempo ya muchos están cansados de permanecer una semana en su casa porque estamos tan acostumbrados a la rutina del trabajo día a día que no hemos permitido ver más allá, el disfrutar a nuestras esposas, y el disfrutar a nuestros hijos, el disfrutar, el hablar con un pariente que hace mucho tiempo no hablamos. Por eso es un peligro para una nación el no descansa. Pero ¿por qué el Señor introdujo ese mandamiento en su palabra? Es pues entonces el descanso, el momento para nosotros recobrar nuevas fuerzas, para que nuestro cerebro, para que todo nuestro ser integral descanse y recobre nuevos alientos, nuevas fuerzas, donde podamos ser nuevamente creativos. Algo que el Señor nos enseña que la gran mayoría de nosotros no podemos entender es que en el tiempo de descanso nosotros debemos es invertirlo para nosotros mismos, para nuestra familia y todos juntos para estar siempre cerca de Dios. Pero no solamente el descanso es para nosotros ni para la tierra, sino también para todo aquello que produce en este tiempo. El pueblo de Israel tenía sus viñas, tenía sus tierras, tenía sus bueyes, y aún a ellos también les era el permitido, el derecho a que descansaran. Yo creo que hemos permitido el norte. Por eso muchas familias hoy en día están confinadas al fracaso, porque lastimosamente las familias ya no solamente el padre tiene que trabajar, sino la madre y todos aquellos que puedan tener una fuerza laboral, y así permitiéndonos a que la familia se destruya. Lastimosamente no hemos entendido el principio del descanso. Ni aquellos grandes gerentes ni aquellos grandes inversores han entendido que el principio del descanso en una nación nos reconforta y nos trae nuevas ideas. Igualmente nuestras familias han perdido el principio de descansar. Ya los padres no comparten con sus hijos, ya sus hijos no conocen nada de sus padres, ya no hay relación, porque este día de descanso se ha confinado más bien a hacer otras cosas, pero cosas diferentes a lo que la palabra nos enseña. Podemos mirar entonces que la palabra es muy clara, donde dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para descanse tu buey, para que descanse tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Si pudiéramos entender que cuando un padre llega cansado, una madre cansada llega a su casa, vemos que no hay muchos deseos de sentarnos a dialogar, no hay muchos deseos de sentarnos a compartir con nuestros hijos o con las personas que nos rodean, porque el cansancio no nos lo permite, porque el cansancio cambia nuestra actitud. Por eso debemos entender, aquí no hay nada espiritual ni nada simbólico, hay algo que es explícito y claro para cualquier persona que venga a la palabra. El descanso es importante para una nación, pero somos una generación que está confinada a trabajar 24 horas al día, a producir 24 horas al día. Por eso hoy no tenemos tiempo ni para conocernos nosotros mismos, ni para no conocer a las personas que nos rodean. Cuando estamos descansando tenemos tiempo de compartir y repartir, y la palabra lleva a que cuando nosotros descansábamos, el mismo campo iba a producir alimento para los pobres, los necesitados, los extranjeros, para las mismas bestias. Esto nos llevaba a depender del favor de Dios. Muchos no descansan hoy porque necesitan ese tiempo que descansan, más economía en su casa, y cuando vemos no, es más fatiga, es más maldición el no poder sacar un día, un tiempo de bendición con la familia. Yo quiero que verdaderamente entendamos este principio y este privilegio el cual Dios nos ha permitido vivir y tener. Y el último principio, el último peligro, el quinto, lo he titulado el peligro de no discernir nuestras conversaciones. En este versículo 13 dice la palabra del Señor: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Yo creo que aquí debe ser claro para nosotros, y es una gran obstáculo que hoy tiene la humanidad, cuando hoy vemos que muchas naciones y muchos lugares existen tantos y tantos dioses, tantas y tanta idolatría y tantas imágenes, y es aquí donde no hemos podido entender. La palabra de Dios dice que Él es un Dios celoso, que Él desea la gloria y la honra solamente para Él. Muchos hablan, y de muchos he escuchado, que solo ven un Dios vengativo, de solo ven a un Dios manipulador que solamente espera la humillación del hombre y la oración de Él.
Yo quisiera decir a todos aquellos que piensan de esta manera, ¿cómo no rendirnos delante de un Dios que ha dado todas las cosas para nosotros? ¿Cómo no rendirnos delante de un Dios que en su infinita misericordia todo lo que ha sido creado es para que nosotros lo disfrutemos, para que nosotros conozcamos a ese gran Dios que quiere ayudarnos y quiere mostrarnos su verdad y su propósito? El peligro de que nuestros labios, nuestras palabras no bendigan al Dios de la gloria es algo que Él nos está advirtiendo. En nuestras conversaciones, en nuestras palabras, no puede existir aquello que no sea solamente su gloria y su honra, porque Él es un Dios celoso. Como iglesia y como creyentes debemos entender este principio. El Señor quiere que nosotros tengamos horror a la idolatría, que nosotros tengamos precaución a poner nuestra mirada y nuestro corazón a las cosas que a Dios le quita a nosotros en su corazón su lugar. Dios quiere que nosotros habitemos en su palabra, pero Dios quiere que Él habite en nuestro corazón, Él quiere habitar en nuestros pensamientos, que nuestro diario vivir sea Él, que nosotros le conozcamos a Él y verdaderamente podamos entender el principio que Dios quiere para el hombre aquí en su creación y en la tierra. Yo quiero invitarles entonces a que como nación, a que como comunidad, a que como iglesia entendamos que no podemos menospreciar, no podemos echar al saco roto estos principios el cual el Señor nos advierte. Son peligros que se convierten en nosotros si nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Por eso cada nación que se quiera levantar con los principios de Dios, cada pueblo que quiera levantarse con los principios de Dios, no puede dejar de lado su palabra, ni puede dejar de lado lo que el Señor ha instaurado por medio de la Escritura. Hemos aprendido que Dios levantó a Israel para que las naciones conocieran a un Dios poderoso, pero aún así se ha desechado. Pero hoy entendemos que es por medio de su Hijo Jesús que el Señor se quiere acercar personalmente a cada hombre para que le pueda transmitir y para que cada hombre pueda entender estos principios. Quiero compartir este último texto, Salmo 19, versículos 7 al 9. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y quiero quedarme con la parte B del versículo 17. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros podemos acercarnos confiadamente a su palabra y ella nos traerá claridad de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sigamos clamando a Dios por nuestra nación, sigamos clamando a Dios por las familias y que la palabra de Dios sea anhelada en cada corazón de cada hogar. Que Dios les bendiga.